Tomen su piedrita y falta la mía. Gracias, eso. Hemos estado reflexionando sobre algunas enseñanzas que podemos aprender en la relación, primero en la formación y relación de Pedro como discípulo de Jesús. Y todos los sermones que he dado los domingos atrás iban en esa dirección. Encontrar algunas enseñanzas que son muy importantes, muy prácticas para nuestra relación con Dios. O sea, enseñanzas a través de la vida de Pedro. Y por supuesto que estudiar toda la vida de Pedro es bien amplio. Hay mucho que podemos aprender del apóstol Pedro y de otros que también estuvieron cerca de Jesús. Pero por lo menos vamos a aprender algunas cosas que son importantes, ¿verdad? Así que yo sé que hoy sí el hermano Jesse está listo, ¿verdad? Aviente la primera piedra, si se siente sin pecado. No vamos a ir en esa dirección. Entonces hoy vamos a aprender y vamos a combinar un poquito un suceso de la vida de Pedro durante la etapa de su preparación cuando estaba con Jesús. Recuerden que el último sermón que vimos estuvimos hablando del día cuando Jesús había hecho un milagro. Había dado comida a más de 5,000 personas, resultado de un milagro de haber aumentado unos panes y unos pececitos. Y ese fue un milagro, de manera que motivados por ese milagro, mucha gente seguía a Jesús. Y sucede, hermanos, que si ustedes cuando han tenido la oportunidad de mirar la geografía de las tierras bíblicas, donde Jesús hizo el milagro fue a un extremo del lago, pero cuando él iba también a enseñar a otro lado, era en Capernaum, que era el otro lado del lago. Entonces, de un extremo al otro lado. Entonces, la gente, el milagro fue en un extremo, y cuando Jesús mandó a los discípulos, ellos tenían la ventaja de tener sus barcas porque eran pescadores. Entonces, ellos cruzaron el lago. Pero dice que el evento después fue en Capernaum. Y durante la travesía del lago, los discípulos tuvieron un problema, y fue aquella tempestad. Cuando Jesús se les apareció, Jesús se quedó a este lado y se les apareció a medio lago, y ellos dijeron, es un fantasma. Recuerdan esa historia de lo que hemos predicado anteriormente, ¿verdad? Entonces, Jesús antes había hecho el milagro de los 5,000, alimentación de los 5,000. Entonces, después, cuando ya había pasado la tormenta, que Jesús se fue a Capernaum, al otro lado del lago, entonces mucha gente ya estaba allá. ¿Cómo lo hicieron? Los que se fueron caminando dieron un gran vueltón, pero inmensa vuelta, ¿verdad? Para poder llegar. No era cuestión de minutos, sino cuestión de horas, porque eran varios kilómetros o millas, ¿verdad? Entonces, a los que tenían barcas se fueron en sus lanchas o barcos, lo que fuera, no eran veleros, pero allá aparecieron con Jesús en Capernaum. Entonces, cuando leemos, hoy voy a combinar, como dije, esa historia después del milagro del mar, cuando Pedro caminó sobre el agua y se hundió, Jesús lo liberó. Pedro, unos años después, escribe su primera carta, y entonces Pedro les pide algo a la iglesia de esos días. Pero voy a ubicarlos de esta manera. Entonces, hoy vamos a hablar el tema acercándonos a Cristo, piedra angular. Acercándonos a Cristo, piedra angular. La piedra angular es la piedra principal de una construcción. Hoy es un poquito diferente la construcción, pero aquellos días, cuando se hacía una construcción, se ponía la piedra angular, la piedra que tenía justa, una medida justa, y ¿cómo sería la palabra? Se me fue la palabra ahorita, pero la esquina, que da las medidas exactas para que las paredes, el ángulo, para que den el ángulo, ¿verdad? El ángulo. Entonces, la piedra principal
era la que daba el ángulo para que de ahí partiera toda la construcción del edificio. Entonces, Pedro, cuando escribió su primera carta a los cristianos que estaban siendo perseguidos en esa época, más o menos 35 años después del relato de la tempestad, entonces él le dice a los discípulos que se acerquen a Cristo, la piedra angular. Ahora, después de la experiencia de los discípulos, cuando Jesús caminó sobre el mar, al llegar a la otra orilla, Jesús les enseñaba, y en esta ocasión les hablaba diciendo que Él era el pan de vida que había descendido del cielo. Y esto de que Jesús les dijo que Él era el pan que había descendido del cielo provocó confusión y preguntas en la audiencia. Porque los discípulos la gente que los seguía iba tras la comida, iba tras el favor de Dios o de Jesús, iba tras la necesidad de una sanidad, de una palabra, de una consolación, o aún muchos que lo seguían porque a lo mejor Jesús hace un milagro, ¿verdad? Y nos da comida. Entonces Jesús, después de la tempestad, ya estando al otro lado en Capernaum, les dice: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Entonces eso trajo confusión a los seguidores de Jesús, porque dijeron: bueno, nosotros pensamos en el pan de comer, ¿no? Pero no estamos pensando en un pan espiritual. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y ahí está la historia de lo sucedido después del milagro de la tempestad. San Juan, capítulo 6, 59 al 69. Por supuesto que está en otros evangelios la misma historia, pero esta vez lo voy a leer en la historia referente a lo que el apóstol Juan escribió. Dice San Juan 6, 59 al 69. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Si esa es la versión que se trajo, pues va a estar más o menos en la misma línea. Y si trajo otra versión, dice la misma historia, pero tal vez con algunas palabras diferentes. San Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 59 hasta el 69. Con atención, leamos esta palabra. Dice así: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Repito este versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos o seguidores, esas multitudes que andaban tras él, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que él había escogido: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como pueden ver, aquí hay dos tipos de audiencia o dos tipos de seguidores. Los que se habían confundido por lo que Jesús ha dicho, que él era el pan del cielo, que había descendido del cielo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que él era el pan de vida, no entendieron, muchos. Y confundidos por esa enseñanza, ellos dijeron: bueno, parece que no vale la pena seguir siguiendo a Jesús. Me imagino que yo creo que había más de 40 kilómetros de distancia de donde habían ido, a donde estaba Jesús en esta ocasión.
Y esto implicaba tener que regresar a casa después de haber caminado 40 kilómetros. Pero sin embargo, ellos decidieron volverse atrás y ya no andaban con Jesús. Ese es un tipo de oyentes. Los que se confundieron, los que vieron que la cuestión era un poco diferente, que era difícil, y ellos por sí mismos decidieron ya no seguir a Jesús, ya no seguir aprendiendo o escuchando de él. El otro grupo de audiencia eran los discípulos que Jesús había llamado específicamente para ser su base principal en la obra de Dios, o sea, los discípulos. Entonces Jesús les dijo a ellos: oigan, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Entonces Pedro aquí, el que responde, y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Podríamos agregarle: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. O sea, Cristo ahí quiere decir el Mesías. Tú eres el Cristo, el Mesías. Y luego dice: el Hijo del Dios viviente, o sea, el Hijo del hombre. O sea, Pedro responde por los discípulos, por sus compañeros, y dice: nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero allí vemos que ya en Pedro y los discípulos había cierta convicción, cierto conocimiento, pero también cierta convicción de lo que era conocer a Jesús. Ahora, lo que leímos ahí en la porción es que nos encontramos en este grupo de los que buscaban a Jesús no para conocerlo, no para aprender, no para crecer, sino porque podían recibir algún bien de él. Yo estaba pensando, hermanos, que es muy fácil buscar a Jesús solo porque puedo obtener un beneficio de él. Me dio mucha tristeza. Alguien la semana pasada me dijo: pastor, no, es la última vez que vengo. Y digo: ¿por qué? No encuentro lo que busco. Muchas personas están siguiendo a Jesús porque pueden tener una sanidad, un milagro, un bien, un beneficio, pero no están siguiendo a Jesús porque lo quieren conocer. No están siguiendo a Jesús porque quieren aprender de Él. No están siguiendo a Jesús porque quieren ser parte de la iglesia de Cristo para ponerse en línea de los que creen y están buscando a Jesús para apoyar la obra de Dios en la predicación del reino de Dios. Yo no quiero juzgar a nadie, pero a mí me gustaría que usted esté en el grupo de los de Pedro. Que Pedro dijo: Señor, yo no te sigo porque me des comida, yo no te sigo porque me hagas un bien, yo no te sigo porque me sanes, yo no te sigo porque me atiendes, yo te sigo porque he creído que tú eres el Cristo, he creído que tú eres el Mesías, he creído que tú eres el Hijo de Dios. Y eso cambia la perspectiva, hermano, porque cuando buscamos a Jesús para conocerlo, para creer en Él y para poder crecer en Él, la cosa cambia. Yo espero que usted esté en el grupo de los de Pedro, que diga: yo voy a seguirte, Jesús, porque tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No porque me des. Ahora sabemos, hermanos, y yo lo tengo claro, que si usted es un buen seguidor de Jesús, Él lo va a ayudar, Él lo va a sostener, le va a hacer milagros, le va a dar cosas. O sea, Jesús va a atender sus necesidades. ¿Por qué tomar la actitud de los otros que dijeron: no, pues mejor ya no sigamos a Jesús? Volvieron atrás, dice el texto que leímos. Entonces, hermanos, en el versículo 66, vuelvo a repetirlo, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no hablaban con él. Esta es podría ser la historia más triste de una persona que ha profesado ser Jesús, que se queda atascado, atollado en el camino y no sigue más a Jesús. Ahora,
vimos ya esa pequeña historia. Jesús dijo estas palabras, enseñó estas palabras. Eso sucedió después de la tempestad, cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro también, y lo rescató, y Jesús llegó a otro lado, allá enseñaba. Y allí se definió quiénes en verdad creían en Jesús y quiénes no creían. O quiénes estaban dispuestos a seguir y quiénes no estaban dispuestos a seguir. 35 años después de este suceso, más o menos, 35 años después de este suceso, Pedro escribe su primera carta. Y la escribe a la iglesia o a los hermanos que están en otras partes. Hermanos que han creído en Jesús, hermanos que están siguiendo a Jesús, pero que ahora están siendo perseguidos. Están sufriendo por su fe en Jesús. Están sufriendo por seguir a Jesús. Busquen 1 Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2. Y ahí vamos a leer solamente 2 versículos, el 4 y el 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. En esos años, ustedes saben que la iglesia de Cristo se había ya levantado, los discípulos predicaban, Pedro predicaba y se convertían miles, y cada discípulo hizo una obra extraordinaria bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo, y la iglesia creció, pero después de 35 años que la iglesia estaba ya creciendo mucho, viene la persecución. Bueno, un poco antes viene la persecución, pero en ese tiempo, para ubicarlos, la iglesia está sufriendo. Es decir, los discípulos que habían decidido seguir a Jesús están sufriendo. Y en ese momento, Pedro, pues sería bueno leer todo el capítulo, pero por el tiempo vamos a leer solamente los 2 que mencioné. Primera Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. Y el apóstol Pedro le está escribiendo a sus hermanos que están sufriendo persecución. Y hermanos, era una persecución de muerte. No era cuestión de que no le vendieran en la tienda porque era cristiano. No, era persecución a muerte. Se mataban a los creyentes, los oprimían, les decían: tú no puedes aquí, tú no puedes esto, tú no puedes lo otro, es la muerte. Entonces Pedro le dice a esos hermanos: acercaos a Él. Aquí Él se refiere a Cristo. Acercaos a Él, piedra viva. Paremos ahí. Acercaos a Él, piedra viva. Ahora, en el griego hay 2 palabras que definen y nos ayudan a entender por qué, y de esto hay mucha confusión. Los que dicen que Pedro es el primer papa, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: acercaos a Él, piedra viva. En griego es Petra, piedra viva, piedra grande, piedra grande. Acercaos a Él, piedra viva. O sea, está hablando: acercaos a Cristo. Petra, la piedra grande. Y luego dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, dice, es escogida y preciosa. Ahora viene Pedro y le escribe a los oyentes. Le dice: vosotros también, como piedras. Allí en el griego no dice Petra, sino dice Petros. Petros. Y Petros en griego quiere decir piedra chiquita. Piedra pequeña, levantan su piedra. Piedra chiquita. Entonces en griego la palabra es Petros, piedra chiquita. Y en griego Petra es piedra grande. Roca o piedra grande. Roca. Entonces ahí está la confusión de algunos. Dice el 2, el 5 otra vez: vosotros también, como piedritas vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pedro jamás dijo ser Petra o roca. Jamás. Pedro se consideraba
Petros, piedra pequeña. Entonces, en otra parte dice también que cuando Jesús está hablando sobre quién iba a construir la iglesia, Él dijo, bueno, vamos a leer otra vez ahí, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer a Dios, sacrificios, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces quiero decir esa verdad y después explico la otra parte. Entonces, la iglesia fue construida sobre Petra, sobre la roca, que es Cristo. La iglesia no fue construida sobre Petros, o sea, una piedra pequeña. Queda claro eso, ¿verdad? Entonces, la iglesia jamás ha sido construida en base a una persona, o poniendo de base a una persona, o una organización, o una denominación, o una religión. La única roca que conocemos en la Biblia es Cristo, y sobre Él se construyó la iglesia. Entonces nadie, ninguno, ni padres, ni pastores, ni líderes, ninguno, por famosos que sean, o por grandes que sean, ninguno merece el honor de decir que sobre él o sobre alguien se haya construido la iglesia. Hoy hay megas iglesias donde el líder principal es el líder, o sea, el que halagan todo es el pastor. Pero eso es cerrado, eso es antibíblico, eso es antiteológico. El único que es la roca es Cristo, y sobre él se edificó la iglesia. Ahora, los creyentes en este momento necesitaban ser animados. Necesitaban ser fortalecidos en su fe para que pudieran resistir las pruebas y permanecer fieles a Jesús. Recordemos que Jesús, por medio de los discípulos o su iglesia, estaba construyendo una nueva casa espiritual para adoración. Y es lo que vemos en el texto que leímos. Lo que Jesús vino a hacer es formar su iglesia para formar un nuevo edificio, no humano, sino una nueva casa de adoración para Dios. Entonces, la iglesia que Cristo formó son aquellos que han creído de verdad en Él, que son su iglesia, que pueden ser unos cuantos de aquí, otros cuantos de otra iglesia, otros cuantos de otra iglesia. Esa es la iglesia de Jesús. Y esa iglesia o ese edificio espiritual que Jesús está formando desde que Cristo se fue al cielo, ¿verdad? Después de la resurrección, es para formar un cuerpo, una casa, un equipo, si le podemos llamar así, para que den adoración a Dios. La pregunta sería, ¿cuántos de ustedes de verdad pertenecen a esa casa espiritual? Es decir, que hemos sido llamados por el Señor a través de la fe que hemos establecido en Él para formar parte de esa casa espiritual, con el objetivo de ¿qué? Adorarlo. Entonces, cuando venimos aquí, hermanos, no venimos para ver, a ver qué música van a poner hoy, eso es lo de menos. A ver qué van a predicar hoy, eso es lo de menos. Nuestras reuniones deben ser para que cada uno de ustedes, como un adorador de verdad, le esté ofreciendo al Señor sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Entonces, como dije, 35 años atrás, Pedro había hecho la declaración más importante que tenemos, una de las declaraciones más importantes que tenemos en la Escritura. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, o sea, eres la Petra, eres la roca, o sea, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, del Dios viviente. Así que, basado en esa introducción, yo quiero invitarles a que veamos 3 enseñanzas que se convierten, podríamos decir, en 3 llamados, o un llamado en 3 facetas. ¿Cómo podemos nosotros ser esa casa verdadera de adoración a Dios? El primer llamado que Dios hace es que la importancia de edificar un templo espiritual de adoración a Dios. Mira, hermano, se lo voy a poner más claro. Aunque aquí algunos están encargados de escoger los cantos que cantamos,
yo decido o escojo qué voy a predicar, otros hermanos tienen otras funciones y escogen o eligen qué van a hacer durante el servicio. Pero el punto aquí es que cada uno de nosotros, antes de venirnos a este lugar, si lo hablamos así geográficamente, deberíamos planear como adoradores, ¿cómo yo puedo hacer ese templo o esa casa espiritual que va a adorar a Dios en este día? Entonces, su preparación y su disposición cuando usted se junta con los demás hermanos, usted lo decide. Y usted sabe llevar lo que usted decidió. O en otras palabras, usted va a lograr lo que usted había preparado cuando vino a este lugar. Ahora, si usted viene sin un propósito y a ver qué pasa, a ver qué sucede, pues posiblemente así se regrese a casa, sin resultado. Entonces, en este llamado, Él nos llama especialmente a ser una casa de adoración a Dios. En otras palabras, debemos reconocer y acercarnos a Jesús como la piedra escogida, viva y preciosa para Dios. O sea, hermanos, el centro de cualquier reunión y de cualquier vida, de cualquier momento personal entre nosotros, el centro debe ser la roca, debe ser Cristo. Entonces, cada día que usted se levanta o cada día que usted vive, usted tiene la oportunidad de ser una casa espiritual para Dios. Y lo que usted haga en el día va a definir si adoró a Dios o no, si lo honró o no. Pero el punto es que debemos acercarnos a Él como piedra escogida y preciosa. Cristo es la piedra angular o piedra principal de la construcción. Debemos construir nuestras vidas sobre esa base sólida. Y eso es lo que yo creo aquí, hermanos. Mire, si usted piensa formarse por cómo es la iglesia, y pongámosle nombre, la iglesia del pacto, o la familia de Dios, tal vez no logre nada, tal vez regrese vacío. Porque las iglesias, como hoy las llamamos, solamente son organizaciones para tener una representación legal ante el gobierno o ante la comunidad. Pero la iglesia verdadera es los que han creído en Cristo Jesús, los que se han acercado a Él y los que han hecho un compromiso personal con Dios, con Él, para crecer espiritualmente. Entonces, amados hermanos, Cristo es la piedra angular, Él es la piedra principal. Debemos construir nuestra vida sobre esta base sólida. Y aquí viene un llamado para ustedes. Debemos procurar que cada día, hermanos, cada semana que pasa, cada mes que pasa, venga o no venga a la iglesia, o venga a la iglesia con regularidad o no, su preocupación debe ser cómo está usted construyendo su casa, la casa espiritual de Dios, para ser esa casa que Dios busca, o que Él pretende que nosotros alcancemos. Así que eso tiene que ver con establecer una relación real, pura, sólida y creciente con Jesús como piedra viva. Tiene que ver con una relación que formamos y que la hacemos crecer. Mi oración, mi deseo, mi anhelo es, hermano o hermana, si usted viene aquí o va a otra iglesia o pasa lo que pase con su vida, mi anhelo, mi deseo es que usted realmente se haya acercado a Jesús, haya crecido en Él y sea parte de esa casa espiritual que adora y sirve al Señor. Cristo en Mateo 16, 18 es el texto de lo que estaba tratando de decir hace un rato, cuando les hablé de las piedras. En Mateo 16, 18, Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres, ¿cómo le dijo? Pedro. Y yo también te digo, dice Mateo 6, 18, que tú también... y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cuál palabra usó Jesús allí en la palabra griega? Petra o Petros. Le digo, y yo también te digo que tú eres Petros. Tú eres una piedrita. Tú eres una piedra pequeña. Y luego dice el texto
Y sobre esta Petra o roca, no está hablando Pedro, Jesús no está hablando ni de Pedro. Y sobre esta Petra, o sea, sobre esta roca, dice Jesús a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Ahora, el punto de la confusión es este, hermanos, para algunas religiones, es que, por ejemplo, el catolicismo dice que Pedro es la Petra. Pedro no es la Petra, él no es la roca, él es Petros, es una pedrita pequeña. Y cuando Jesús está hablando con Pedro, dice, yo te digo que tú eres Petros, una piedra pequeña, pero sobre esta, y hay una coma ahí, y sobre esta Petra, sobre esta roca, dijo él, edificaré mi iglesia. Así que hay una confusión, y yo se los digo sin temor a equivocarme, Pedro no es el primer papa de la iglesia. Él es un Petros, una piedrita pequeña. Claro, fue importante, fue un discípulo, uno de los discípulos más aguerridos, uno de los discípulos más valerosos para predicar el evangelio, pero la iglesia está construida sobre Jesucristo. Otras religiones ponen al líder principal que fundó esa religión como el principal, que la iglesia está construida sobre ellos, o en ellos, o en la base de ellos. Y amados hermanos, el cristianismo verdadero, la iglesia de Jesucristo, no cree que no cree que la iglesia esté fundada sobre un personaje bíblico. Han habido personajes bíblicos en la historia de la iglesia que por algún detalle o ejemplo de su vida han sido importantes, pero la verdadera iglesia fue construida en Jesús. Entonces debemos también construir nosotros una relación entre creyentes, porque cuando hablamos de piedritas, si ustedes un día tengan la oportunidad de ir a Israel y ver las construcciones, en Jerusalén especialmente, ya en las otras ciudades como más modernas, las construcciones son parecidas a las nuestras, edificios grandes, ¿verdad? Pero las construcciones antiguas eran construidas con piedras inmensas. Hay piedras que son tan grandes como de aquí donde hermano Gustavo. No se pueden ni abrazar lo ancho, lo largo, menos, ¿no? Entonces la piedra angular principal en la esquina que iba a determinar el ángulo y los niveles y todo de la construcción. Y para ellos es muy entendible lo que Cristo dijo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros somos piedrecitas y una piedra tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, se forma la construcción. Y eso también habla de otro aspecto, es importante. Y el aspecto importante, hermanos, es que esa reconstrucción, esta relación, la debemos construir en unidad. Unidad. Imagínense, voy a hacer la analogía de cómo estamos aquí. La pared, digamos 1, 2, 3, el cuarto nivel de la pared, la cuarta línea de piedras o ladrillos, tabiques, es donde está la hermana Graciela con el hermano Javier. Pero ¿qué ven ustedes desde allí hasta donde está la hermana? Mi nombre, su nombre. Edelmira, sí. ¿Qué ven ustedes ahí? Entre Javier y la hermana Edelmira. Hay un gran espacio, no hay rocas, no hay piedras. Perdón, no hay piedras. ¿Qué significa eso? Que esa construcción en ese nivel, en esa fila, no está rota. No hay unidad, para poner esa palabra. Ahora imagínense entre el hermano Alfredo y la hermana Griselda. Tiene que venir más seguido para que... No, hermanos, no es problema de ustedes, es mi edad. Se me van de repente los nombres. Desde el hermano Alfredo hasta la hermana Griselda hay otro trayecto más grande, así que la quinta fila está ahí. No puede seguirse porque... Entonces, hermanos, otra verdad que yo quiero compartir hoy es que para construir la casa del Señor, como Él quiere que seamos una casa espiritual, tenemos que estar unidos. Un tabique tras otro, tras otro, tras otro. Después viene la siguiente fila, hasta que la construcción se forma. Entonces debemos construir una relación fuerte entre creyentes como piedras vivas.
útiles para esta nueva construcción. La vida cristiana no se trata de vivir en soledad, hermanos, o individualmente cada quien por su lado. La vida cristiana tiene que ver con tratar de vivir la unidad. Es otro tema, ¿verdad? Pero ese es un punto muy importante en esta cuestión. Así que, hermanos, cada creyente es una parte integral del edificio. Yo quiero decirles, hermanos, cada uno de ustedes es parte integral de esta construcción. Algunos pueden cantar tan bonito y tan bien y que inspiren a que alabemos hacia el Señor. Otros no pueden cantar. Pero porque no puedan cantar o no canten no quiere decir que es una mala piedrita, ¿no? Un mal tabique. A lo mejor esa persona tiene la habilidad de orar con honestidad, cree en Dios y Dios responde a sus oraciones. Quizá otro hermano no puede cantar, no puede orar con tanta fe, pero tiene la habilidad de estudiar la Biblia y discierne las verdades y las puede compartir para que sean más claras para el resto de la comunidad. Quizá usted no sea ninguna de las tres, pero usted es una persona que tiene un espíritu de servicio. Tal vez no puede entender muy bien la Biblia, discernirla bien para animarnos, pero puede servir tan fiel y de una manera tan especial que bendice al cuerpo. Pero la idea de las piedritas, hermanos, la analogía que usa ahí el Señor es que nosotros como piedritas tenemos que estar unidos para formar esta construcción. Yo felicito a los hermanos que tienen la habilidad de entender la Biblia y la disciernen bien, porque algunos tal vez no la disciernan bien. Y yo quiero decirle que Dios puede usarlo a usted, hermano o hermana, que discierne bien la Escritura, para beneficio de los demás. Algunos que han discernido bien la Escritura lo que hacen es formar su propia iglesia y dejan a los confundidos ya solitos. Entonces, otros se han puesto a escribir libros y se apartan de la gente. Entonces, ese no es el propósito de Dios. La idea es que usted, con lo que Dios le ha dado, lo pongamos juntos y así podamos servir al Señor. Hermano, quizá al lado suyo hay una persona que aún no puede ni orar. ¿Cómo podría usted, como piedra viva, ayudar a ese hermano que aún no puede orar? Y si hay alguien a su lado que a lo mejor no puede entender bien la Escritura, le cuesta discernirlas, y usted lo puede hacer, ¿por qué no lo bendice? En lugar de decirle, usted es un ignorante, mejor voy a buscar a aquellos que pueden hablar más de la Biblia y vamos a juntarnos para hablar juntos. Yo pastoreé una iglesia antes que los que eran supuestamente más sabios en discernir la Escritura se formaron su propio grupo para discernir. Y dice, no, pero los demás invita a aquellos, no dice que ellos no hacen perder el tiempo porque hacen preguntas necias, preguntas tontas. La idea no es separarnos, sino juntarnos para formar un cuerpo. Hermanos, ya son las 2:02. Apenas voy por primer llamado, lo voy a dejar aquí. Lo seguiré el domingo que viene. Pero el primer llamado es, al ser piedras vivas, es para que formemos la casa espiritual que Dios quiere formar. Y no estoy hablando del templo, no estoy hablando de bancas, de lugares, estoy hablando de personas. La casa que Dios quiere construir para que le adoremos. Entonces, mire, si usted el próximo domingo viene si usted creció en esa parte y usted es un elemento que ha crecido en un área de su vida y está listo para adorar a Dios, vengan con esa disposición de impactar a los demás. Así que el próximo domingo, hermano Serna y hermana Delmira, les voy a pedir que se sienten a la par de otros 3, 4 hermanos, no solitos. Ustedes dos se juntan con otros 2, 3, 4 hermanos. Ustedes, en lugar de estar lejitos, hermana Tere, usted con la hermana Tere, se juntan. Mire, lo que ella sabe, lo que ella hace, puede bendecir a otro hermano. Lo estoy diciendo de una manera física, pero no es tanto así, sino la idea es cómo podemos nosotros influir a los demás hermanos o al otro hermano para que pueda crecer. Amén, hermanos.
Me siento mal no terminar el sermón como lo traía, pero porque la conclusión siempre es la mejor, pero yo quiero decirles, el primer llamado de Jesús a su iglesia es que edifiquemos un templo espiritual de adoración a Él. Acuérdense, esta piedrita significa que somos piedras útiles en la construcción de esta casa espiritual. Pero nuestra construcción debe estar sobre la roca. O sea, sobre... No me quiere Jesús ahorita. No se crea. Tengo que buscar. No le voy a llegar. Está bien. Cristo es la roca. Petra. Y sobre Él se construyó la iglesia. Y sobre Él se sigue construyendo esa casa espiritual. Nosotros somos piedrecitas pequeñas, petros, piedritas pequeñas para formar esta construcción. Así que de aquí hasta atrás y de atrás hasta aquí adelante, todos tenemos algo bueno que poner en esta construcción. Vamos a terminar orando. Gracias te damos, Dios, por darnos la oportunidad de pensar un rato, reflexionar un poco sobre este tema tan importante como es la declaración de Pedro. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro consideró que no había otro lugar a donde ir, sino solo a Cristo. Te damos gracias porque así como él lo entendió y otros de sus discípulos estuvieron dispuestos a formar esa casa espiritual de adoración a Dios. Y por eso hoy nosotros tenemos esa bendición de tener el testimonio del Evangelio. Pedro dijo después de 35 años aproximadamente, y hoy recordamos sus palabras 2000 y fracción de años después: acercaos a Él, piedra viva. Nuestra oración, Señor, es que tú nos permitas permanecer cerca de ti, creciendo en esta relación contigo y también creciendo en nuestra relación como hermanos para formar este cuerpo que es Cristo Jesús. Amado Dios, en esta hora también queremos pedirte especialmente por la salud del hermano Rafael Rodríguez. Como iglesia, Señor, seguimos creyendo que tú harás la obra. Pero sosténlo, Señor, en los momentos en que él se encuentra solo, que a lo mejor piensa que está solo. Ayúdalo, Señor, cuando él esté enfrentando los resultados de lo que los doctores o de la medicina, lo que los doctores hacen o la medicina que ponen, para que emocional y espiritualmente, Señor, tú siempre lo levantes donde quiera que esté. Nosotros creemos, Señor, en tu poder, que tú puedes hacer la obra y lo vas a hacer como lo has hecho en otros hermanos. Y de igual te pedimos por todos los hermanos que aquí están presentes, que padecen de algún dolor físico o aún emocional y aún espiritual. Despídenos con tu paz y con tu bendición en nuestras casas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Llévese su piedrita, póngala en un lugar visible de su casa y recuerde, cada vez que vea esa piedra, recuerde que usted es una piedra pequeña en la construcción de esa casa espiritual que Dios está formando. Póngala allí donde más usted tiene acceso a mirar, en el borde de la ventana de la cocina, o el lugar que usted, o el baño, donde usted la pueda mirar y recordar que usted es una piedra en la construcción de la casa de Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida por el Señor.